Sí, es en vivo. Transmite en vivo. Sí. Ya, muy bien, que Dios les bendiga. Entonces, hoy vamos a tratar el tema agradecimiento, ¿no? Vamos a darle algunos textos y vamos a explicar qué es agradecimiento y vamos a irnos ahí. Muy bien. Entonces, vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Vamos en esta noche, Señor, a hablar de tu santa y bendita palabra. Te suplicamos que nos ayudes, que prepares nuestros corazones para que esa palabra quede atesorada ahí y que la pongamos en práctica para que podamos ver esos resultados positivos maravillosos. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que se constituya en nuestro maestro, para que así, Dios mío, nosotros podamos decir y hacer las cosas que son de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, has dicho siempre en tu palabra que nos vas a apoyar, que nos vas a respaldar, que nos vas a ayudar. Y gracias, porque sabemos que lo has hecho siempre, lo estamos haciendo. Y gracias, Dios mío, por esos testimonios tan maravillosos que nosotros vemos. Bendice este hogar, bendice esta casa, bendice la familia, Señor, que habita en esta casa. Gracias por nos ha permitido comprar esta casa. Muchas gracias, Dios mío. Te suplico que los bendigas, que los guardes siempre. Y que les permitas que todas las cosas que hagan les hagan bien. Gracias por todo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es su nombre? John William. John William, bienvenido. Bienvenido al nombre de Jesús. Amén. Nos alegramos. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar sobre el agradecimiento. Entonces vamos a comenzar leyendo un texto. Ahí está el texto bíblico. Y el texto bíblico dice, miren, dad gracias en todo, le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no a la iglesia tesalonicense. Le dijo, dad gracias en todo. Miren, en todo. O sea, no es solo cuando yo quiero, cuando me convenga, cuando las cosas van bien, cuando van más o menos, no, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, no? Aquí está. Significa que debemos dar gracias a Dios en todas las situaciones, porque es la actitud que se espera de nosotros como cristianos. Dios espera que nosotros como cristianos seamos agradecidos siempre, siempre. ¿Verdad? Y tenemos el ejemplo de Job, ¿no? ¿Se recuerdan Job? Que lo perdió todo, perdió su familia, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía. Y en un momento, ¿qué hizo él? Se arrodilló y dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y hasta cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿cuál fue la actitud de él? Le dijo, mujer, ¿acaso solo vamos a recibir el bien de Jehová y no el mal? ¿Qué estaba diciéndole con eso? Reconociendo que nada le podía pasar a él si Dios no lo permitía, porque él estaba dentro de los parámetros de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Entonces, también significa que la gratitud no es solo una respuesta emocional a eventos positivos. Miren, ¿se dan cuenta? La gratitud, él es agradecido, es una emoción, ¿no? En el cristianismo no funciona así. Significa, según el texto, que la gratitud no es solo una respuesta emocional a eventos positivos, sino una postura de fe o de confianza que se debe mantener en cualquier situación. O sea, las cosas van mal, sí, pero yo tengo que mantener mi confianza en Dios, por lo tanto, ¿yo qué? Debo siempre darle gracias a Dios. Sí, pero mira, acabas de perder tu trabajo, yo le doy gracias a Dios. Pero mira, tienes una enfermedad, yo le doy gracias a Dios. Pero mira, tienes una situación ahí, el problema en tu país o donde sea, pero le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos a seguir aquí. Agradecimiento es un sentimiento de estima y reconocimiento que se experimenta hacia alguien que ha hecho un favor o brindado un beneficio. Agradecimiento es la posición, en la disposición a corresponder de alguna manera. Amén. Pasó algo aquí. En mi maletín está. Ana Rosa. Gracias, hermano. ¿Alguien que necesita algo? ¿Agua? Dando agua. Disculpe, sí. ¿Quiere darle una agua? Blanca. Rojito. Si no se nos va a apagar la computadora. Tanta carga. Sí, ahí está. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces,
Esto es según el diccionario español. Dice que agradecimiento es un sentimiento de estima y reconocimiento que se experimenta hacia alguien que ha hecho un favor o brindado un beneficio. Para esa persona debemos ¿qué? Ser agradecidos con esa gente, ¿no? Es importante el agradecimiento. Y hemos estudiado, se recuerda los días miércoles, que nosotros tenemos un problema. El ser humano no es agradecido. Y nosotros a veces cuando la gente ya nos hace favores, nos sentimos contentos y después cuando, ya creemos que la gente está como obligada a hacer los favores. Y cuando de repente paran de hacer los favores, empezamos a hablar mal de la gente, nos molestamos con la persona. Así es el ser humano. Entonces el agradecimiento dice que es, así debiera de ser, un sentimiento de estima y reconocimiento que se experimenta hacia alguien que ha hecho un favor o brindado un beneficio. Agradecimiento es la posición de corresponder, de alguna manera voy a corresponder. Eso es agradecimiento. Pero en la Biblia es reconocimiento. Es un tema central en la Biblia. Es visto como respuesta de personas a la bondad, misericordia y bendición de Dios en todas las circunstancias. Ya pusimos de ejemplo a Job, ¿no? Dice, se expresa mediante la oración, mediante la alabanza y un estilo de vida que honre a Dios. O sea, la gente tiene que ver en mi actitud, en mi comportamiento, si yo soy agradecido. Porque uno se da cuenta que hay personas que están en la congregación y siempre vienen renegando. Siempre todo lo ven negativo. Es que no sé qué, que no sé por qué y es... No, Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 100, versículo 4. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradezcanle y ¿qué? Alaben su nombre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a ver la historia esta. Estábamos hablando de eso, ¿no? Esta es la historia de Latif, un mendigo sabio. Miren lo que este señor hizo. Latif vivía en los rincones de un mercado, subsistiendo gracias a las monedas que recibía por responder a preguntas a la gente del pueblo. La gente le llegaba a hacer preguntas, le daban algo de comer o le daban monedas. El rey se entera de su sabiduría y le hace preguntas complejas, las cuales Latif responde con sencillez y acierto. Entonces el rey se quedó sorprendido de ver cómo esta persona tenía tanta sabiduría. Impresionado, el rey lo invita a ser su asesor en el palacio, ofreciéndole una vida de lujos y respeto. Los otros consejeros, celosos de la influencia de Latif, sembraron la duda en el rey y lo acusaron de conspirar. Bueno, porque siempre hay gente que no le gusta ver ojos bonitos de cara ajena, ¿no? Ahora dice, el rey decide espiarlo, quería saber, o sea, que les escuchó. Y lo encuentra en un humilde cuarto donde su viejo bastón y su túnica desgastada que tenía cuando estaba en el mercado son los únicos objetos. O sea, cuando él dijo, lo voy a espiar, y cuando llegó al cuarto, vio que solo estaba ahí colgada su túnica y su bastón. Y dijo, pero ¿con quién está conspirando este si está solo acá? Pero miren lo que pasa aquí. Latif explica que iba allí, ¿para qué? Para recordar de dónde venía. ¿Sí? O sea que a veces, hermanos, es bueno hacer memoria quiénes somos, quiénes éramos, o de dónde venimos, ¿para qué? Para ser agradecidos y para que no se nos llenemos de orgullo. ¿Saben cómo lo veo yo cuando la gente viene a Canadá? Toda la gente que viene a Canadá y no tiene papeles, alguien lo dijo de esta manera, que parece, no se dan cuenta que dice que a veces nosotros parecemos, o cuando estamos en un trabajo, como pollitos comprados. ¿Han visto cuando se compra un pollito? Antes de nuestros países andaban en camiones vendiendo pollos, un pollito pequeño así. Pero cuando usted compraba el pollito estaba en una esquinita así agachadito. Ni se movía el pollito. Pero de aquí a 4 o 5 semanas era bien abusivo, se metía hasta los dormitorios, había que sacarlo. En los trabajos, cuando alguien llega a un trabajo, llega calladito, no quiere ni hablar. Pero de aquí le dan unos 2 meses, 3 meses, ya se cree el jefe del lugar. Y la gente cuando viene aquí a Canadá, viene ahí, ay, ojalá que me den los papeles, y que aquí, que allá. Pero nomás ya tiene los papeles, como el pavo real, ¿no? Y empieza a menospreciar a otros que tal vez están viniendo, o menospreciar a los mismos. Y si de repente le está yendo bien y logra tener algo, empieza a ver para abajo a los demás. Cuidado, no hay que olvidar de dónde venimos. No hay que olvidar cuando entramos acá, cómo entramos. Porque muchos entramos con una mano adelante y una atrás. Amén. Algunos traían dinero, dice que hay gente que ha traído dinero. Otros no. Entonces seamos agradecidos. Eso es lo que Dios espera, que haya agradecimiento en nosotros, ¿no? Entonces, miren estos proverbios. Dice,
la gratitud es la memoria del corazón. ¿Sí? Memoria. ¿Qué hace la memoria? Recordar. O sea que la gratitud es la que nos hace que recordemos en el corazón, que se mueva ¿qué? Esos sentimientos. O sea, ¿saben qué? Yo me recuerdo cuando entré a Canadá, no traía nada y la gente me ayudó. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Ayudarle al que va entrando. ¿Pero qué hacemos nosotros? A mí nadie me ayudó cuando entré. Mentiras. Ahí andaban con ropa usada, ahí andaban con botas que le regalaban. Pero cuidadito porque van a decir eso. Yo he escuchado gente que dice, cuando yo entré a este país, yo nunca estuve en el bienestar social, y tal vez están hasta en el momento que lo están viviendo. Otros dicen, yo cuando vine a este país, dice, nunca fui a pedir nada regalado. A mí dice, cuando entré a este país, que comencé a trabajar, yo nunca me dieron. Y yo digo, no es cierto. La gente, por ejemplo, hace 20, 30 años que entró aquí, ¿sabes? La gente le daba muchas cosas acá, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, la gratitud es la memoria del corazón. Seamos agradecidos, dice mi hermano, con las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores, jardineros que hacen flores, que hacen florecer nuestra alma, hermano. Mire. Y esto viene con esto, mire. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino la gratitud lo que nos hace felices. Mira la importancia que es ser agradecidos. Miren, el agradecimiento es la parte principal de un hombre o una mujer de bien. Ser agradecidos. Y eso lo hemos hablado que en la casa, nosotros no somos agradecidos con mamá, no somos agradecidos con papá, no. No, le decimos, papá, necesito que me des para tal cosa. Les exigimos, hermanos, a los papás. Imagínense. ¿Qué pasaría si papá y mamá no estuvieran? Yo me he dado cuenta cuando de repente el papá muere, estando los niños pequeños, o la mamá muere. Ahí andan rebotando de casa en casa y nadie lo quiere. Cuando está papá y mamá las cosas son diferentes. Porque si papá tiene que ir a humillarse para ir a agarrar, va, pero me dice a mi hijo, no me lo toquen y yo voy a ir a humillarme en vez de él. Pero nosotros somos mal agradecidos con nuestros padres. Ahí está. Dice, la gratitud convierte lo que tenemos en ¿qué? En suficiente, hermano. De verdad. ¿Saben que yo a veces estoy sentado o recostado en el sofá viendo tele y digo, Señor bendito? Digo yo, pero yo tengo una refri. Yo tengo un sofá donde estoy sentado. Caminen cuando andan en su carrito y miren que hay gente que está ahí en la calle, arrinconados ahí. Entre un montón de basura viendo cómo se cubren. Y nosotros, hermanos, tenemos calefacción. Tenemos un techo. Hay gente que no tiene donde dormir, hermanos. Nosotros a veces abrimos la refri y decimos, ¿qué voy a comer? Hay huevitos, hay jamón, hay de lo que sea. Y dice uno que uno es pobre y que no tiene. Porque miren que hay el problema. La gratitud convierte lo que tenemos en suficientes. Pero en los países de nosotros, como de Guatemala, hay gente, hermano, que si come bien, si come un día, le fue bien. Yo le contaba de la persona que iba al África que dijo, ¿qué van a comer hoy? Y le echaba, era tierra con especies. Y le dijo, ¿pero por qué hace eso? Y le dijo, porque eso les va a hacer que no les dé calambres en el estómago. Yo no sé ustedes, yo nunca he llegado ahí. ¿Por qué no ser agradecido? Porque gracias a Dios hubo alguien que estaba ahí presente para darnos lo que necesitábamos. La expresión de la gratitud es más que un simple acto. Es la culminación de un proceso ¿de qué? De reconocimiento. Un corazón agradecido es un imán, dice, ¿para los qué? Para los milagros, hermanos. Cuando somos agradecidos, mire, un corazón agradecido es un imán para los milagros. Y ese es el ejemplo que vamos a estudiar ahora. De un personaje que le pasó esto. Que un corazón agradecido es un imán para los milagros. Una persona que es agradecida siempre va a haber milagros porque Dios siempre le va a estar dando. Dios siempre le va a estar proveyendo porque es agradecido. Vamos a ver la historia. ¿Se recuerdan la historia? ¿Han leído la historia de los 10 leprosos, no? Muy bien. Miren lo que dice acá. Lucas capítulo 17, versículo 11 y 13. Es del 11 al 19, pero vamos a ir por partes. Yo lo dividí en 3 partes. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque ellos no podían acercársele a la gente porque los mataban a pedradas. Porque como tenían lepra y la lepra se pegaba, entonces tenían que estar de lejos. Entonces ellos
de lejos se acercaron y alzaron la voz diciendo, ellos habían oído hablar de Jesús, pero no se le podían acercar, y aprovechando que Jesús pasó por ahí, dijeron, ahora es cuando. A esto les pasó lo mismo que le pasó al joven que estaba, ¿se acuerdan que estaba prisionero, crucificado con Jesús? Que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque él había escuchado hablar, había oído hablar de Jesús. ¿Se recuerdan de la mujer del flujo de sangre? También cuando dijo, si yo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Por qué? Porque había oído hablar de Jesús. Pues estos también habían oído hablar de Jesús. Y entonces alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos habían oído de que Jesús sanaba enfermos y dijeron, ahora es cuando. Y empezaron a gritar y a gritar y a gritar de lejos para que Jesús tuviera misericordia de ellos. Los 10 hombres estaban leprosos. La lepra se refería a varias enfermedades de la piel. Quienes tenían esa enfermedad física eran excluidos social y religiosamente, según la ley de Moisés. Por eso se quedaron a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hermanos, ¿saben que eso pasa mucho en las congregaciones? Cuando a la congregación llega alguien y nosotros sabemos que ese alguien tiene algunos pecados por ahí que son bien evidentes, ¿saben qué hacemos nosotros? Los excluimos. Nos alejamos de ellos. Porque nos consideramos buenos y mejor que ellos. Entonces cuando llegan les decimos, no, con ese no nos metemos. Miren en lo que anda. Cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces a ellos los excluían porque eran leprosos. Y la lepra, recuerden que la lepra, el que está en pecado como que está leproso. Obedecieron a lo que Jesús les dijo. Porque lo primero fue, reconocieron que Jesús podía ayudarlos. La segunda cosa es, obedecieron a lo que Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Versículo 14 al 16 dice, cuando él los vio, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, porque esa era la ley, indicaba eso. Ellos tenían que respetar las leyes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, su lepra desapareció. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que ser bien cuidadosos. Miren el texto lo que está diciendo. Está diciendo que eran 10 y que solamente uno regresó. Y aparte de que era uno, ¿era de dónde? Samaritano. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Jesús no lo sanó instantáneamente, ¿se dan cuenta? Jesús no le dijo, miren, sean sanos, como en otras ocasiones lo hizo, sino que les dijo, les dio una instrucción, vayan y preséntense con los sacerdotes. Esta orden era muy importante y decisiva, ya que el sacerdote era la única autoridad que podía declarar a un leproso limpio y permitirle regresar a la sociedad. Si ustedes leen Deuteronomio capítulo 13 y 14, ahí explica, 14 y 15 creo que, ahí explica donde dice que les tenían que hacer ciertos exámenes y pruebas y después los metían en un cuarto por 7 días, los volvían a sacar y miraban si estaban buenos. Ellos no crean que era tan fácil de mandarlos a su casa. No, tiene que ser una serie de estudios, podemos decir, en ese tiempo, ¿no? Entonces, este era un samaritano. Vamos a tomar nota de esa parte. El milagro, mire, no ocurrió mientras hablaban con Jesús, sino mientras iban. Es decir, la sanación fue un acto de fe y de ¿qué? Y de obediencia. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran ido? No serán sanos. Claro, hubieran muerto ahí. Gracias. Hubieran muerto. O sea, eso es importante. Que ellos que tuvieron fe y fueron obedientes a Dios. Entonces, muchas veces nosotros, a veces no recibimos cosas. ¿Por qué? Porque no nos movemos, nos falta fe y nos falta obediencia a Dios. Miren lo que nos enseña ese texto. Él dice, es decir, es un acto de fe. Si tuvieron que empezar a caminar creyendo en la palabra de Jesús antes de ver los resultados. ¿Por qué esto debe ser muy importante para nosotros hoy día? O el grupo que estamos acá. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe y no somos obedientes a lo que Dios dice, nunca veremos milagros. La obediencia es el resultado de nuestra fe o nuestra confianza, hermanos. Porque si yo digo que yo tengo confianza en Dios, tengo que demostrarlo con mi obediencia. Y ellos, miren, fueron obedientes. Tuvieron fe y fueron obedientes, los 10. Hasta ahí estaba bien todo.
Hebreos capítulo 11, estamos hablando que dice que tenían fe y eran obedientes. Vamos a ver sobre la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros debemos de entender que existen dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Pero muy poca gente es capaz de poder adentrarse al mundo espiritual. ¿Saben dónde se puede ver esto? ¿Se recuerdan cuando dice que estaba sitiado la ciudad donde estaba Eliseo? Porque un rey, el rey de Asiria, quería destruir Israel, pero decía, quería matar al rey, decía, bueno, ¿y ese rey cómo sabe que yo lo quiero matar? Y cuando le hago una emboscada siempre se va por otro lado. Dice, a mí se me hace que hay un soplón aquí en medio de nosotros. Y le dijeron, no señor, no hay ningún soplón. Lo que pasa es que ellos tienen un profeta, y ese profeta le dice al rey lo que tiene que hacer, y por eso tú nunca lo puedes atrapar. Y dijo, vayan y me lo traen. Y lo fueron a buscar. Y cuando estaba rodeado la ciudad, entonces dice que se levanta el tranquilo, y cuando mira al criado le dice, Señor, estamos rodeados, nos van a matar. Y él le dijo, no te preocupes. Así le dijo el profeta, no te preocupes. Entonces le dijo, ¿cómo que no me preocupes? Y mire, ¿cómo están esos hombres? Y le tenían miedo a esos hombres. Y él le dijo, Señor, mire lo que hizo Eliseo, ábrele los ojos a mi criado. Pero el criado no estaba ciego. Y le dijo, ábrele los ojos. Y dice que el criado fue capaz de ver que estaban rodeados por ángeles, pero estaban protegidos. Quiere decir que hay un mundo espiritual al que nosotros no entramos. ¿Por qué? Porque necesitamos fe. Por eso no logramos muchas cosas en nuestra vida, por la falta de la fe. Otro ejemplo que podemos ver del mundo espiritual, ¿se recuerdan cuando se iba a morir el hijo de Abraham, que se llamaba Ismael, y Agar, su mamá? Dice que como estaban en el desierto, se dio la vuelta y dijo, no quiero que mi hijo muera. Entonces le apareció un ángel y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? No, porque ya no tengo agua, mi hijo se va a morir, no lo quiero ver. Y dice así, literal, dice. Y el ángel le abrió los ojos para que viera que ahí había ¿qué? Una fuente, un oasis. Un oasis. A veces nosotros quizás cuando estamos desesperados no somos capaces de ver que a veces, hermano, la respuesta está ahí frente a nuestros ojos. ¿Sí? Entonces hay que tener fe. Fe es una garantía que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer ¿qué? Evidencias. Yo lo creo. Lo creo. Y nosotros, hermanos, estamos mejor que antes. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo? Antes, cuando muchos dicen, no, pero es que antes, ahora dicen más difícil la fe. Hermano, ahora está más fácil. Porque tenemos una Biblia donde tenemos testimonios de personas que creyeron y vieron resultados. Los de antes a veces tenían que creer y no había nada, hermano, para atrás. Para decir, sí voy a creer porque esto le pasó a Julano y lo logró. No, eran ellos los pioneros de la fe. Por eso si ustedes leen Hebreos capítulo 11, se les llama los héroes de la fe. Ellos eran los que trabajaron en esa fe. Solo le creyeron a Dios y ya. Pero en cambio nosotros tenemos la ventaja como la tiene Abraham. ¿Se recuerda que Dios a Abraham qué le dijo sobre su hijo? Le dijo, yo te voy a bendecir a través de tu hijo Ismael y vas a tener una gran nación. Y le dijo, está bien. Y de repente le dijo, mátame a tu hijo. ¿Y Abraham qué hizo? No renegó, está bien, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque si él me dijo que a través de Abraham me va a bendecir, yo no sé cómo le va a hacer, pero él me lo va a hacer. Y pues, es creer. No importa las circunstancias, es creer en Dios, ¿no? Ahora vamos a ver sobre la obediencia. Dice que ellos tuvieron fe y ahora fueron obedientes. Miren lo que dice ese texto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Dice que Jesús quería predicarles y dijo, ¿sabe qué? Présteme una barca para predicar. Y le prestaron una barca. Según los que saben, dice que Jesús siempre que hablaba, siempre estaba en las orillas de los ríos, o de los lagos, y pedía barcas, y él se adentraba al agua, porque cuando se adentraba al agua, y él hablaba por el agua, era capaz de que el sonido pudiese llegar más lejos, como un altoparlante. Y así es cuando toda la gente, porque eran miles que seguían a Jesús, eran capaces de escuchar la voz de Jesús. Porque pues a Jesús, hermano, hablándole a miles ahí, tenía que estar gritando. O sea, a veces yo predico 1 hora, 2 horas y después estoy con el dolor en la garganta. Jesús pasaba hablando todo el día. Eso hacía Jesús. Entonces le dijo, présteme su barca, se la prestaron, dice que le empezó a predicar. Y cuando yo había terminado de predicar, dice que les dijo, ¿saben qué?
porque se dio cuenta que ellos no habían pescado nada. Eran pescadores, buenos pescadores ellos, pero no habían pescado nada. Y les dijo, ¿saben qué? Súbanse a la barca y se van a meter mar adentro y van a pescar. Miren lo que dice acá. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Eran hombres experimentados. Y Jesús no sabía nada de pesca. Él lo primero había dicho, pero Señor, perdóname, nosotros aquí, los que sabemos somos nosotros. Tú no sabes nada de esto. Tú no sabes de pescar, nosotros somos expertos de la pesca. Y dice, mire, y nada hemos pescado. Más, miren lo que dijo él, obediencia. En tu palabra echaré la red. Obediencia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense. Pero ¿qué pasó? Hubo obediencia, hermanos. Entonces, hasta aunque le digan a uno, mire, tiene que ser por acá. No, mejor por acá, porque por acá yo puedo arreglar el asunto. Yo sé que voy a hacer algo crush por ahí, pero no importa. Yo sé que voy a dar unos centavitos por ahí, eso me va a servir a mí. No. Usted tiene que hacer las cosas de manera correcta. Y ahí es donde Dios lo va a bendecir. Veamos el otro ejemplo. ¿Se recuerdan cuando dice que Jesús y sus discípulos y su familia fueron invitados a una boda, a un matrimonio? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En otras palabras, pues le estaba tratando de decir, madre, pero todavía no es el momento que yo comience mi ministerio. Pero ¿sabe qué hizo ella? Le dijo, mire lo que dijo ella. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere, que es obediencia. Obedezca a lo que él dijo, diga. Entonces ya Jesús dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Porque Jesús es así, es bueno. Entonces dijo, haced todo lo que... Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. El maestrasala era el responsable de la boda. Y cuando se lo llevaron, el maestrasala probó el vino y dijo, ¿y esto? Este vino es de calidad. Entonces dijo, llamen al esposo, y dijo, mira una pregunta, ¿por qué ahorita que ya se terminó el vino, que ya todos están borrachos, ustedes sacan el mejor vino? ¿No se supone que es al revés? Y ustedes saben que eso es donde quieres así. Cuando comienza la fiesta sacan las mejores bebidas, pero cuando ya la fiesta, después andan agarrando vasos y en vasos, y le dan la sobra, le van a dar el borrachito, porque cualquier cosa agarra. Ya, a veces ya perdió la cabeza, pero al principio no. O si no, no es de calidad la vida, dice, aunque sea esto, en vista que no hay nada, pues entramos a esto. Eso pasó ahí. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron, ¿qué? Obedientes, hermano. Y si no, no hubiera habido ese milagro. Entonces, usted sabe que el mensaje de las bodas de Caná no es el vino, porque la gente dice, ya ven que Jesús hizo el vino. Sí, es cierto que había vino, no lo neguemos. Hay gente que dice, es que ese era vino, ¿qué dice? Era vino santo, vino de consagrar. No, ese vino por la chave, hermano. Y fueron 600 botellas, 600 litros de vino hizo Jesús, ¿eh? Pero no, el tema no es relevante el vino. ¿Saben qué es el punto más importante ahí? Que si nosotros invitamos a Jesús dentro de nuestra familia, Él va a suplir nuestras necesidades. Sea vino, sea lo que sea, Él la va a suplir. Ahora, miren, solo uno, perdón, me equivoqué, mostró agradecimiento. Solo uno mostró agradecimiento, los otros no. Vamos a ver lo que dice el 17 al 19 de Lucas. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y miren lo que dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ¿qué? Extranjero. Hermano, a veces es más agradecida a la gente que no conoce a Dios que los que decimos conocer a Dios, ¿sí? Porque yo me doy cuenta que hay gente que no profesa ninguna religión, y cuando ustedes hablan con ellos, uno se queda impresionado como esa gente, qué confianza la que tiene. Y a veces cuando uno habla con gente que está en la iglesia, hermanos,
Por eso tenía un amigo que decía, a los que se quejaban mucho, les decía, ahí viene la María Magdalena, decía, solo quejando. Hay gente, hermano, que otro amigo decía, tenía un amigo que cuando se acercaba decía, este es peor que mujer embarazada, decía, solo quejándose, pero yo nunca he visto a una mujer embarazada quejándose, y digo, no, perdóname, pero ahí estás mal. Él se queja, la mujer embarazada no se andan quejando. Pero en serio, hermanos, es tremendo que nosotros no seamos agradecidos con Dios, o que tengan que venir a decirnos, no, hermano, agradezca. Porque saben que a veces hay gente que está renegando y está bien, hermanos. Yo vi una señora una vez que dijo, ay, no, nos estábamos ahí platicando, dijo, ¿saben qué? Dijo, estoy preocupada porque no tengo trabajo, con casa pagada, buenos carros, trabajaban solo porque les gustaba trabajar. Y yo decía, y yo que a puras penas me cuesta ajustar para la renta y yo no me ando quejando, y esta señora se queja y lo tiene todo. ¿Cómo es posible, hermanos? Es molestoso. Ahora pónganse a pensar, Dios, o nosotros con los hijos, ¿acaso que cuando los hijos están renegando, no tenés zapatos, hijo? No tenés ropa, no te doy escuela, hijo, no tenés un techo, no tenés hasta una televisión en la casa, porque bueno, aquí los niños, aquí no solamente los niños tienen un dormitorio, sino que tienen tele en su dormitorio. Por eso es de que estaban platicando un niño americano con un africano y le dice, se hicieron amiguitos, dice, y le dice el americano, le dice, mi mamá y mi papá cuando me regañan me mandan a mi dormitorio. Y entonces el africano le dice, ¿y qué es un dormitorio? Me mandan a mi dormitorio. Imagínense. Wow, o sea que teniendo todo, y a veces somos malagradecidos, ¿no? Entonces dice, no, solo este extranjero, y le dijo, levántate, vete, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Ahí está el detalle. Los otros solamente recibieron ¿qué? Sanidad física. ¿Y este qué recibió? La salvación. Este fue salvo. Este no solamente tuvo una salud física, sino que empezó a ver en su vida una transformación, una sanidad espiritual. Ese estaba hecho. Ese estaba hecho. Porque al sanar el alma, hermano, ya estamos. Porque el Señor empieza a liberarnos de adentro hacia afuera. Eso es maravilloso. Pero los otros no. Entonces la pregunta de Jesús pone en evidencia la ingratitud de los demás. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esta pregunta subraya la sorpresa y tristeza de Jesús por la falta de ¿qué? De reconocimiento. De los miembros del pueblo de Dios, porque los otros 9 ¿dónde eran? Eran miembros del pueblo de Dios de ese momento. ¿Y este qué? Era un ¿qué? Samaritano, era un extranjero. Y recuerden que a los samaritanos, ¿qué decían los otros? Esos no son de Dios, esos no sirven. Siguieron su camino para ser declarados limpios por el sacerdote y reanudar sus vidas. Olvidaron rápidamente la fuente de la bendición. Así nos pasa mucho. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Lucas destaca que la gratitud y la fe genuina vinieron de alguien que era considerado un extranjero o un excluido por la sociedad de la época. ¿Acaso no está pasando lo mismo en nuestro tiempo? Muchos que no son religiosos son a veces los más agradecidos que nosotros. Fíjense que en una ocasión dice que estaba Pedro y los demás predicando y de repente escucharon por ahí que andaba uno predicando y lo callaron. Le dijeron, cállate, tú no tienes que predicar. Y se fueron con Jesús y le dijeron, Señor, por ahí andaba uno que andaba predicando en tu nombre y ¿sabes qué? Lo callamos porque ese no está con nosotros. Y Jesús dijo, ¿y ustedes por qué hicieron eso? Y dijo 2 frases importantes. Dijo, hay ovejas, yo tengo ovejas que no están en este redil. Y él dijo también que no tenían que hacer eso porque si no las piedras hablarían. Hermanos, nosotros no tenemos por qué andar diciendo, pero esa persona mira, así somos, ¿no? Porque nosotros como que si Dios nos hubiera dado alguna vara de medir y nosotros somos capaces, entre comillas, de determinar quién es espiritual y quién no. Quién es verdadero cristiano y quién no. Quién va para el cielo y quién no. Porque a veces cuando alguien se muere decimos,
ese que se murió, ese lástima, que ese va para el infierno. Y dice, ¿pero por qué? Porque él no era cristiano. Él no era de nuestra congregación. ¿Miren? No, ese hermano, no, él va para el cielo. No, ¿por qué? Porque él aceptó a Cristo. ¿Y a usted quién le dice que él aceptó a Cristo? O el otro que no aceptó a Cristo, hermano. Eso solamente Dios y la persona lo sabe. Por eso yo siempre digo algo. Ustedes no saben si voy a ser salvo. Yo no sé si ustedes van a ser salvos, pero yo sí sé que voy a ser salvo. ¿Saben por qué? Porque a nosotros sí sabemos cómo andamos. Y además la salvación, recuérdense que no es por méritos. O sea que la salvación no es porque yo sea un cristiano, no. La salvación es por fe. La salvación es porque yo acepté el sacrificio de Cristo. Yo pecador voy a seguir siendo y voy a seguir luchando todos los días de mi vida mientras esté en este mundo. Ahora, una cosa es que yo sea débil, imperfecto, y otra cosa es que yo sea sinvergüenza y peque deliberadamente. Pero nosotros siempre vamos a fallar. Entonces yo no puedo estar determinando quién va a ser salvo o no. Y si no, preguntémosle al que estaba ahí crucificado con Jesús. ¿Qué hizo este? Nada, hermano. Ese ni se bautizó, nunca levantó la mano, nunca fue a un culto. Ese no tuvo tiempo de nada. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Le prometió la vida eterna. Ese está más garantizado que todo lo que estamos aquí. Y no era bueno. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a no andar criticando ni juzgando a los demás. Porque miren, él no era del pueblo de Dios, pero más sin embargo demostró más agradecimiento. El samaritano no solo fue sanado de la lepra, sino que fue salvo de una manera más profunda. Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La salvación fue el resultado de su fe manifestada ¿en qué? En su gratitud, hermanos. Y adoración, porque él adoró, porque se postró delante de Dios. La gratitud lo llevó a la presencia de Jesús, transformando la curación física en una bendición espiritual duradera. La verdadera fe no se prueba solo pidiendo y recibiendo, sino por el agradecimiento que sigue al milagro. La gratitud es una evidencia visible de la fe. ¿Se dan cuenta? La verdadera fe, miren, no se prueba solo pidiendo y recibiendo. Yo tengo fe porque yo pido y yo recibo. No. ¿Se prueba qué? Siendo agradecidos. Pido, pero voy a ser agradecido. Recibo y voy a ser agradecido. Porque tal vez pida y no reciba. Porque tal vez Dios no quiere. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 14, mira lo que dice. No sea, le dijo Dios al pueblo de Israel, que cuando hayas comido y te hayas saciado, porque eso fue lo que hicieron los 9, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De casa de qué? Servidumbre significa de la casa de esclavitud. Un día me dijo un amigo, que llegué a Guatemala, me dijo, usted es muy inteligente. Así, ¿por qué? Le digo, imagínese que usted se fue para Canadá, usted tiene papeles, usted puede viajar donde usted quiera, puede venir cuantas veces quiera. Y le dije, ¿sabe qué? No, yo no soy inteligente. Porque es cierto que estoy en Canadá y es cierto que tengo papeles. Pero sabe que hay gente que le gusta programar su vida, ¿no? Hay gente que programa todo. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a... Yo no he programado nada, hermanos. Yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios. Es increíble. Yo nunca dije, yo me voy a ir para allá y voy a hacer... No. Yo estoy aquí, yo no sé ni cómo, hermanos. Tengo que estar agradecido con Dios. De verdad. Porque yo me recuerdo que cuando yo llegué aquí, me dijeron a mí, me dijeron, ¿qué pide? Refugio. Bueno, está bien. Yo creo que no. A mí me dijeron, usted cuando llegue ahí a Plattsburgh, ¿no? Porque entré por tierra, usted tiene que decir, refugié. Yo eso es lo único que dije. Refugié. Me dijeron, pase aquí y me metieron en un cuartito. Entonces, estaba hablando con un italiano, que los italianos recuerden que hablan un poquito español, y me estaba diciendo cosas. Lo que yo le entendí era que me iban a botar y mandarme de regreso. Yo decía, Dios mío, pero tanto que he sufrido para poder estar con mi esposa y con mis hijos, y ahora me van a botar. Pero de repente, porque yo no cargaba ni pasaporte ni un papel, y me dijo la señora, la traductora, dice
la gente, que usted, ¿cómo puede garantizar que usted es el que dice que es él si no trae ni un papel? Usted puede ser amante de ella y también usted mató al marido de ella y se debe pasar por marido. Así me dijo. Y le dije, pero yo soy el que soy. Y ya estando yo aquí, mandé a traer mis papeles para presentar. Y después me dijeron a mí, fíjese que su señora, ella ya hizo la demanda y ella fue aceptada, entonces usted va a tener que renunciar al refugio. Y le dije, sí, bueno. Y me voy yo ahí a René Levesca a renunciar. Cuando yo le dije, vengo a renunciar al refugio, me dijeron, ¿y a qué país quiere que lo enviemos? A ninguno, yo me quedo aquí. No, pues, ¿cómo? No, me dijo, usted no se puede quedar en este país. Yo le dije, pero ¿cómo que? No, pero no me voy a ir, aquí está mi esposa y mis hijos. No, señor. Es cierto, hermano, aquí eran 2 hombres que me agarraron y ya me llevaban para adentro. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Hasta que me dieron cuenta que ya había metido los papeles, yo ya estaba metido en el dossier de ella. Y así es como me quedé. Pero yo recuerdo que yo en lo que me dijeron que tenía que pedir refugio para cuando entré, que yo no sabía que yo ya estaba aceptado y solamente entré y me dieron mi residencia. Como vamos a ver, como a las 4 semanas me dieron mi carta de residencia. Pero como yo no sabía todo ese tiempo, hermano, yo estaba que era un mal ojo de nervios. Cuando llegaba algún papel, hermano, ya me temblaba la mano para abrirlo, a ver si me iban a decir, refusado, lárguese de este país. Hermano, no es fácil. Y de ahí ya cuando tenemos todos, ya cuando nos damos papeles, ya venimos y nos sentimos orgullosos, empezamos a insultar, a gritar, a menospreciar y a creernos mejor que los demás, no, hermanos. Entonces, hagamos lo que hizo el sabio. ¿Qué hizo el sabio? Ahí tenía su túnica vieja y su bordón. ¿Para qué? Para nunca olvidar de dónde venía. Entonces, miren lo que dice el texto. Entonces, ¿tu corazón qué? Se puede llenar de orgullo y te vas a alejar de Dios. Y te vas a olvidar de dónde vienes. Yo sé, hermano, que aquí hay gente que está en nuestros países que tiene dinero. En sus países tenían mucha plata y se vino porque también los perseguían, ¿no? Los querían matar y todo. Algunos. Pero la mayoría no. Conclusión. El agradecimiento, miren bien, es el corazón de la fe cristiana. Entonces yo lo que quisiera es que de hoy en adelante nosotros comencemos a ser ¿qué? Agradecidos con Dios, siempre. Cada cosa, gracias Señor. Tengo un problema, gracias Señor, porque Dios sabe por qué. Como hablaba aquí con el hermano, hablaba que le decía, cuando me dijo, ¿qué tal está? Le digo, bien, y le digo, yo estoy bien aunque esté mal. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque yo los problemas ya no los veo como problemas. Yo soy lo estudiamos, que a veces nosotros nos ha metido en la cabeza que cuando dicen, tengo un problema, todo es negativo. No. Los problemas ya no lo empecemos como cristianos a ver como cosas negativas, sino como situaciones a arreglar. Cuando yo tengo un problema, es algo que tengo que solucionar. Tengo un problema con mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Arreglarlo. Tengo un problema con mi hija, conmigo, arreglarlo. Tengo un problema en mi trabajo, arreglarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a panicar, empezamos a desesperarnos. Y hay personas, hermano, que se mueren antes de tiempo por eso. Cuenta la historia que había un niño. Dice que la serpiente le dijo a la iguana, mira cómo son los seres humanos. Es una anécdota, ¿no? Dice que vino y la culebra mordió al niño y salió corriendo a la iguana. Y dijo, ¡ay, me mordió! ¡Ay, vaya que fue la iguana! Dijo. Y el niño siguió jugando y todo. El otro día le dijo, ahora me toca a mí. Entonces vino la iguana, mordió al niño y salió corriendo la serpiente. Ahí cayó, ahí se murió el niño. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros. A veces las cosas no son para tanto, pero nosotros ¿qué? Nos ahogamos en un vaso de agua. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que tener fe. Entonces el agradecimiento es el corazón de la fe cristiana. Pues nos recuerda constantemente que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Antes yo no estaba en tinieblas, ¿qué significa? Por donde agarráramos no había solución, pero ahora tenemos la luz. ¿Qué luz? La palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver dónde nos dirigimos, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Este reconocimiento debe transformar nuestras vidas, porque no tiene que haber una transformación. Eso se llama una metamorfosis, pues. ¿Saben qué animales que se sufren la metamorfosis, no? La mariposa. De ser una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Porque ustedes saben que hasta hasta los sapos y las ranas sufren una metamorfosis, pero es una media metamorfosis. Y hay gente que está dentro de las congregaciones, estoy hablando de forma espiritual, pero que son sapos o ranas. ¿Por qué? Porque no se han embellecido,
Porque sé qué es lo que hace, solo renegar y renegar y renegar. Porque hay muchos animales que sufren metamorfosis, pero la metamorfosis que pasa en ellos, que viene a ellos, es una metamorfosis para ser animales más feos. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere hacernos hermosos. Dios quiere que nosotros suframos esa metamorfosis, esa transformación para bien. Que lo que yo era antes 5 o 10 años, que no sea ahora, que vayan mejorando, que digan, qué gusto da estar con este hermano. Usted lo hubieran conocido hace 10 años, él era bien gritón, él era bien abusivo, él era bien vulgar, él era golpeador, él era esto. Pero miren, ahora el Señor, ¿qué? Lo ha transformado, qué bonito. Entonces, mire, este reconocimiento, dice, debe transformar nuestras vidas en una continua ofrenda de alabanza y servicio. Imagínense, haciéndonos humildes. Seamos humildes, hermano. Generosos. ¿Por qué? Porque si yo fui bendecido, ¿qué tengo que hacer? Bendecir a otro. La mujer, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Todos tenían piedras en la mano. Y Jesús dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos se fueron. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y él dijo, Señor, ninguno, todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Póngase a pensar esa mujer, si es que estaba agradecida con Jesús. Cuando de repente por ahí supo que al otro la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. ¿Usted cree que esa mujer agarró piedras? No. Dijo, no. Ahora voy a ¿qué? A practicar lo que practicaron por mí. Por eso Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí? Entonces el verdadero cristiano no critica, hermano. El verdadero cristiano no señala. El verdadero cristiano no condena a nadie, porque el verdadero cristiano lleva una vida continua de agradecimiento. Y solamente va a haber agradecimiento, agradecimiento, comprensión, humildad, generosidad en él. Dice, y alegres en todo momento. Un cristiano es feliz. Había una señora que mataron a un señor, mataron una mujer. Tenía a su esposo y él era un señor ya mayor de edad y era un hombre rico. Y lo mataron en su casa. Y la hija del señor encontró que ella estaba ahí con él y con el arma en la mano y dijo, ella lo mató. Todas las pruebas estaban contra ella. Y no había un abogado que la defendiera porque decían, la agarraron con el arma en la mano. Él era un hombre rico. Ella era una joven. Y lo vio la hija del señor. ¿Qué más? No, todas las pruebas están contra ella. No hay nada que se pueda hacer. Pero entre todos apareció una abogada que dijo, yo no creo que esa muchacha haya matado a su marido. ¿Y saben cuál fue su argumento? Dijo, y le preguntaron por qué. Y dijo, porque yo he visto que esa muchacha tiene un canal donde hace ejercicios. Y ella es, dijo, muy deportiva. Y esa muchacha dijo, da recetas sobre comida, sobre cómo poder hacer una buena alimentación, sobre buenas dietas. Y dijo, y esa mujer es feliz. Y dijo, la gente feliz no mata a nadie. Imagínense. Y después ya se dieron cuenta que ella tenía más dinero todavía que lo que tenía el anciano. Entonces dijo, no puede ser. Los móviles se fueron descartando. Pero el punto, ¿saben qué es, hermano? Que cuando nosotros tenemos a Cristo, vamos a tener paz. Y cuando tenemos paz, hermanos, no vamos a estar perdiendo el tiempo haciendo infeliz a los demás, porque vamos a ser felices. Así de que una persona que usted mire que le está queriendo arruinar la vida, es porque no tienen paz, es porque no tienen agradecimiento. Pero si somos agradecidos y estamos continuamente siendo agradecidos con Dios y con los demás, no vamos a tener tiempo, hermano, para andar en pleitos. Entonces, miren, la gratitud y la lealtad, porque se convierte en lealtad, y la obediencia dependen de que recordemos y valoremos lo que Dios hizo, hace y continúa haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hasta aquí con el tema. Que Dios les bendiga. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Entonces, y comencemos a ser ¿qué? Agradecidos con el Señor. Amén. Entonces, vamos a cantar un coro para poder despedir. Lo voy a poner aquí ahorita. Y con esto vamos a terminar. El corito lo tengo acá. Y es un coro muy bonito. Y les voy a decir que el coro dice estas palabras, miren, por eso es importante que nosotros lo voy a decir para que así
Aquí está. Vamos a ver. Miren el coro. Este es un coro de agradecimiento, de reconocimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El coro dice así, miren. Tu nombre levantaré. O sea, alabaré, glorificaré. Me deleito en qué? En adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, dice, que vinieras ¿qué? A salvarme. Después dice, dejaste el trono, Jesús dejó el trono, para mostrarnos ¿qué? La luz. Dice, que tu trono fuiste ¿a dónde? A la cruz. Y mi deuda a pagar, porque pagó nuestra deuda. De la cruz fuiste a morir. Y de la muerte volvió otra vez al trono y dice, tu nombre levantaré. Entonces, ese es el coro que vamos a cantar para despedirnos y después aquí la familia Raimundo nos tiene, Raimundo, ¿qué es apellido usted? Conde. Condado. Nos tienen ahí preparado algo ahí. Y yo vi una ensalada rusa por ahí también, que hizo blanca. Ya la vi, ahí la vi. Muy rica su ensalada rusa, ¿eh? El día que me regaló, ese día me lo comí con unas tortillitas ahí. Muy bien, vamos entonces a cantar este coro y con esto vamos a quedar despedidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está todo encendido? Tú le vas a dar el volumen. ¿Te bajé volumen eso? Vamos a empezar. Gracias por recordarme, hermano.